Rompecabezas. Rompecabezas. Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte. Creemos que la información es poder, por eso sentimos la necesidad de generar debates en torno a la salud mental. Pretendemos que estos diálogos, reflexiones y sus posibles controversias se trasladen a la vida cotidiana, que logren superar el orden de lo institucional y que nos interpelen como sujetos de la sociedad. En la pieza de hoy, Cristian Rivero, médico generalista y jefe del Servicio de Salud Integral del Hospital Bonaparte, conversa con Ann Millet, trabajador social del Programa para el Fortalecimiento del Acceso y la Permanencia de Personas LGBTNB en el Hospital Bonaparte, sobre qué entendemos por cisexualización en salud. Bienvenidos a todos a este primer episodio del nuevo podcast del Hospital Laura Bonaparte. Me presento, mi nombre es Cristian Rivero, soy médico generalista y actualmente estoy coordinando el Departamento de Salud Integral del hospital. Y hoy tenemos como invitado a Ann Millet. Bueno, buenas. Hola Cris, gracias por estar acá. Mi nombre es Ann Millet, yo soy trabajador social, soy especialista en salud mental por la residencia del Hospital Bonaparte. En este momento trabajo en el programa de fortalecimiento del acceso y la permanencia de personas LGBTNB en la institución y también soy autor de un libro que se llama Cisexismo y Salud. Ya que contás sobre tu libro, justamente este episodio tratamos de que poder desarrollar un poquito ese concepto que quizás es un poquito novedoso para algunas personas y que no todos sabemos bien de qué se trata, sobre todo porque quizás quienes somos personas cis, como es mi caso, no lo tenemos muy en cuenta en nuestra vida cotidiana porque no lo vemos, ¿no? Está invisibilizado. Y quizás estaría bueno que nos cuentes de qué se trata este concepto y cómo se manifiesta en la vida cotidiana, digamos. Bueno, vamos a empezar un pasito antes, que es una persona cis, ¿no? O sea, me parece que hay algo que está bastante más popularizado que tiene que ver con quiénes somos las personas trans, y esto también es una estrategia de este sistema que ahora vamos a definir. Pero bueno, una persona cis sería una persona que se identifica con el género que le fue impuesto al momento del nacimiento. Entonces, un ejemplo. Cris recién se reconocía como una persona cis, ¿no? Cris, cuando nació, le asignaron el género masculino. Y hoy en día se identifica con ese género. Podríamos pensarlo como que las personas cis serían las personas que no son trans también. Las personas que somos trans somos las personas que no nos identificamos con el género que nos fue impuesto al momento del nacimiento. Entonces, el cisexismo es un sistema de jerarquización de personas, ¿no? Un sistema de jerarquización de identidades. Un sistema que cree que las personas que son cis son mejores, son más valiosas, son más inteligentes, más cancheras, más lindas. De manera simple, como son más importantes, son más valiosas que las personas que no somos cis. Entonces podríamos pensar que las vidas de las personas cis se encuentran con un montón de privilegios en la cotidianidad, en el trabajo, en la escuela, en el hospital. Privilegios de los que no gozamos las personas que no somos cis. Y acá me parece que hay algo que es siempre importante recordar cuando hablamos de cisexismo o cuando hablamos de cualquier sistema de opresión, ¿no? Estos sistemas lo que hacen es distribuir de manera desigual capitales. Distribuyen de manera desigual violencias, distribuyen de manera desigual privilegios. Y esto no lo hacen en vacío. No es que el cisexismo existe solo. El cisexismo existe en un sistema muchísimo más amplio en donde trabaja de manera conjunta con el racismo, con el clasismo, con la heterosexualidad obligatoria, con su gran amigo y aliado el binarismo de género, con el capacitismo, con el cuerdismo. O sea, si no pensamos estos sistemas de manera interseccional, ¿no? Si no los pensamos unidos y trabajando en conjunto, tal vez nos estamos perdiendo una parte. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo por no ser una persona cis, por ejemplo, sufro en mi trabajo de desvalorización de mi palabra a veces, ¿no? Cuando se trata de hablar sobre algunas cosas, las personas trans, ahí tenemos esa cuestión de la duda, de bueno, no sé, esto le toca muy cerca, ese tipo de cosas. Pero a la vez yo tengo que reconocer que soy una persona blanca, que soy una persona universitaria, que tengo un trabajo en relación de dependencia, digamos. Si nosotros vamos a pensar el cisexismo de manera aislada, nos estamos perdiendo un poco la potencia de entenderlo, digamos. Entonces podríamos decir esto, el cisexismo es una forma de jerarquizar personas que lo que hace es hegemonizar la idea de que las personas cis
son más importantes que las personas trans. Y a partir de eso, distribuye capitales de manera desigual. Me hiciste pensar en relación a esto de cuando uno define lo cis como no trans y lo trans como no cis, que a veces siempre nos ponemos en el lugar de tratar de no ser lo diferente, ¿no? Y vos decías que lo cis se jerarquiza y que en general se tiene como más respeto, pero que también sucede que en las personas cis se piensa que hay más diversidad y que las trans son de una manera, ¿no? Como que hay una sola manera de existir y vivir el ser trans. Y nos cuesta mucho, quizás a mí como cis, pero al no ser heterosexual quizás tengo cierto camino recorrido en que las personas cuando no se cuestionan su identidad. De hecho, cuando vos le decís a alguien que es cis, no entiende o no lo sabe que es cis, y una persona trans tiene muy en claro que es trans. Lo mismo con la heterosexualidad. A veces hay personas que les decís sos hetero y te dicen, no, yo eso no, nada que ver. Y quizás ni siquiera saben que en realidad, por definición, tendrían esa identidad. Entonces, un poco en el libro vos hablas de que hay que reconocer nuestra cisexualidad, ¿no? Como de hacernos cargo de que somos personas cis y que hay personas que no son cis y que no tienen esos privilegios, el privilegio cis del que hablas. ¿Cómo pensás que se puede generar más conciencia para las personas cis para saber que estamos viviendo en un mundo que tenemos ciertos privilegios y desde nuestra existencia, cómo podríamos hacer para desarmarlo más que solo reconocerlo, digamos? La forma en la que introducís la pregunta me parece clave para pensar justamente la pregunta. Vos decías, ¿no? Hay un montón de personas cis que no saben que son cis y que tal vez vos acercás esa pregunta y se abre un mundo inesperado, ¿no? Hay un colectivo que se llama Yo No Fui, que es un colectivo antipunitivista que trabaja en cárceles hace 20 años, que yo admiro inmensamente y que en un taller que hicimos en Yo No Fui, yo en todos los espacios que coordino, digamos, o que acompaño, o que disponibilizo, insisto con la pregunta, ¿no? Por la identidad de género. Como, bueno, ¿quién sos? ¿Cómo definirías tu identidad de género? ¿Cómo lo pensamos de manera interseccional también, ¿no? ¿Cómo pensamos esas identidades de manera interseccional? ¿Cómo pensamos el género en relación con los otros sistemas y todo? Y a partir de eso empezaron a decir, che, no podemos creer la potencia que tiene esa pregunta. Porque a partir de hacer esa pregunta nos damos cuenta de que nuestros propios compañeros viven identidades de género que nosotros ni sabíamos. Por ejemplo, empezaron a llevar esas preguntas a la cárcel, ¿no? Ellos hacen talleres en la cárcel y se empezaron a encontrar con respuestas de personas con quienes nunca habían pensado que la identidad de género era algo para conversar. Y entonces, para mí, un pasito muy pequeño, muy simple, es esto que estás diciendo, ¿no? Como de alguna forma romper el pacto de silencio de la cisgeneridad. Empezar a hacer esa pregunta. Che, amiga, amigo, amigue, ¿cuál sería tu identidad de género? ¿Vos cómo te identificás? Si vos tenés que pensar tu identidad, ¿cuál sería? Ese paso para mí suena muy pequeño, suena casi como una bobada, digamos, pero realmente tiene una potencia transformadora. De hecho, acá en el hospital la ha tenido, ¿no? En el momento en el que decidimos implementar la ley de identidad de género y modificar el legajo con el que se abren las historias clínicas, decidimos que se iba a preguntar la identidad de género a todas las personas. Íbamos a dejar de asumir, digamos, ¿no? Entonces, para mí ese sería como un primer paso muy inicial, que tiene una capacidad de transformación enorme, pero que bueno, que es una forma de empezar el camino. Y después nos tocaría la tarea que le toca a cualquier posición privilegiada por un sistema. Digo, ¿no? A mí me parece que a las personas blancas nos corresponde pensar sobre nuestra blanquitud, escribir sobre nuestra blanquitud, publicar, sentarnos a hablar con nuestros amigues y poner en duda todo lo que creemos, todo lo que pensamos y cómo armamos nuestra vida cotidiana en base a esa blanquitud. Bueno, para mí las personas cis tienen la misma tarea, digo, así como yo, como una persona no cis, hago el esfuerzo de pensar el cissexismo, de definirlo, de describir sus maneras de acción, de hacerlo lo más comprensible posible para poder desmantelarlo. Para mí es la misma tarea la que tendrían que hacer las personas cis. Creo que ahí está la primera manifestación del privilegio cis, que ni siquiera nos cuestionamos ni nos preguntamos la identidad de género. Quizás algunos podemos pasar por esa pregunta y
tomar una decisión, pero la mayoría de las personas cis quizás nunca se lo cuestionaron y quizás nunca indagaron sobre su propia identidad, que ya eso es un montón de trabajo que las personas trans tienen como muy elaborado en relación a su propia identidad, con todo lo que eso implica. Y también vuelvo un poco a la pregunta anterior, cuando vos me preguntabas cuáles son como las expresiones del cisexismo en la vida cotidiana. El cisexismo opera en la vida cotidiana de todas las personas, también de las personas cis. Y yo creo que las personas privilegiadas, cuando empezamos a poder incorporar en nuestra forma de pensar la crítica a un sistema que nos deja en un lugar de privilegio, empezamos a identificar esos privilegios. Cuando vos sos una persona cis que piensa el cisexismo, por ejemplo en la salud, y llegás a un consultorio y nadie te pregunta por tu identidad, nadie te pregunta si te vas a... ¿Cómo le contaste a tus padres que sos cis? Si te querés operar. Sí, todas esas preguntas ridículas, ¿no? Que pensamos que son obvias para las personas trans, pero que nunca se nos ocurrirían. Si vos sos una persona cis que va a la panadería y asumen la identidad con la que te identificás, si vos venís pensando el cisexismo, te das cuenta de esos privilegios, ¿no? Que me parece que es mucho más fácil identificar las violencias, porque muchas veces son mucho más exageradas, son burdas, son grandes, y los privilegios nos cuesta identificarlos por esto mismo que decís de que están súper naturalizados. Son tan cómodos, ¿no? Es tan cómodo que el mundo tenga la forma de nuestra identidad, que no nos damos cuenta de que eso implica una desigualdad, digamos. Y hablando un poco de dar vuelta al lente, que es algo que vos mencionás en el libro y que me parece que de eso se trata, poner el foco sobre quienes somos cis, me parece que está bueno también poder aplicar este enfoque a nivel político e institucional. Por un lado, nosotros en el hospital, pero a nivel más del Estado como institución, ¿no? ¿Cuáles crees que serían esos cambios para la sociedad que debería haber en las instituciones que están en nuestras vidas? Para mí esta propuesta de cambio de paradigma, de cambiar el enfoque, tiene mucha potencia en todos los sistemas, digamos. La propuesta es una propuesta que viene de los activismos y de los estudios trans y queer, que lo que dice es, todos estos años, la comunidad, la sociedad, el sistema se ha dedicado a mirar obsesivamente, medir y marcar a las personas que creemos otras, ¿no? Que creemos inferiores de alguna forma. Entonces, el clasismo lo ha hecho con las personas racializadas, ¿no? Entonces, la blanquitud pasa desapercibida, pero las personas racializadas están marcadas. El patriarcado lo ha hecho con las feminidades o con las mujeres. Entonces, la masculinidad, ¿no? El clásico masculino plural, súper naturalizado, pero cada vez que se dice un ella, ahí hay una marca. Y bueno, el cisexismo lo ha hecho con nuestras existencias y nuestras identidades, ¿no? Lo que más conocemos de la historia de la salud en relación a las personas trans es una historia macabra, es una historia de vulneración de derechos, es medir, investigar. En algún momento eso se convirtió en intentar comprender, ¿no? Como una obsesión por cómo son estas personas que son tan extrañas. Más que personas, un objeto de estudio, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo son estos objetos de estudio, los medimos con todas las herramientas que tenemos para poder cartografiarlos, para poder explicarlos, ¿no? Desde una posición jerarquizada y leyendo esta otra edad. Esta propuesta, por dar vuelta al lente, es dejar de dedicar todo ese esfuerzo que viene dedicando la sociedad en medir a las personas extrañas y dedicar esa misma energía a entender las estructuras de poder que generan esa diferencia, ¿no? Entonces, dejar de mirar tanto a las mujeres o las feminidades en esto que nos ha dicho el patriarcado que tenemos que hacer y leer el patriarcado. Dejar de mirar tanto a las personas racializadas y leer al racismo. Entonces, cuando empezamos a dedicar todo ese esfuerzo a ver los sistemas y no las personas vulnerabilizadas por esos sistemas, empezamos a entender por qué es que se genera esa diferencia. Y para mí realmente este cambio de paradigma tiene una potencia inconmensurable al día de hoy con los sistemas centrales de nuestra vida, ¿no? O sea, de hecho, lo podemos ver, por ejemplo, con el capitalismo. El día que las clases populares dejaron de ser silenciadas y marcadas y empezaron a decir, che, esto es un sistema muchísimo más grande, mucho más complejo, que nos deja a nosotros en un lugar de inferioridad, construimos la crítica al capitalismo que hoy tenemos muchísimo más a mano que una crítica al cisexismo, que una crítica al racismo, ¿no? Yo tengo el sueño de que en varios años
estas críticas a estos sistemas no sean algo muchísimo más cercano. Sí, que también un poco las críticas al capitalismo son más válidas cuando son dentro del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Hay algo de eso que quizás tiene que ver con empezar a criticar al cisexismo dentro del privilegio cis, ¿no? Como, uh-huh. Y dejar que las personas trans también puedan dedicarse a otras cosas que hablar sobre la cuestión trans. Sí, yo siempre digo que a mí me encanta hablar sobre reducción de riesgos y daños y sobre drogas, que me inviten a hablar de eso y siempre termino hablando sobre cisexismo. Para la próxima. Y cuando pensaba un poco cómo ejemplificar esto de dar vuelta a la lupa, eso lo podemos hacer con todas las cosas de nuestra vida. A nivel institucional, para mí, por ejemplo, el programa institucional del Hospital Bonaparte, del que yo formo parte, es una propuesta por dar vuelta a la lupa. Deja de ser un equipo específico que atiende personas queer, digamos, en términos generales, y pasa a ser un programa institucional que atiende el cisexismo institucional, ¿no? Que va a intentar desmantelar el cisexismo institucionalizado en nuestro hospital. Entonces, si históricamente creímos que las dificultades de esos procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados estaban en las personas, hoy los podemos encontrar las dificultades en la institución. Dejar de pensar que los problemas de accesibilidad están en esas personas marcadas y empezar a entender que los problemas de accesibilidad están en el cisexismo, en el racismo, en el clasismo, en el capacitismo de nuestra institución. Sí, vos mencionás esto de la alteridad como el que no se ajusta a las normas sociales o institucionales, y esta cuestión de que las personas trans siempre fueron vistas como enfermas, patologizadas, como personas anormales o que no se adaptan a las normas. ¿Cómo podríamos pensar cambiar esas normas, ¿no? Al menos dentro de nuestras instituciones o dentro de lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pienso que estas normas ya están caducas, ¿no? O sea, ya nos dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Pero bueno, también es difícil construir otras formas de organizarnos. Entonces, se me ocurre un poco pensarlo como en dos tiempos, ¿no? En un primer tiempo pensar, bueno, qué transformaciones podemos hacer como más reformistas, ¿no? Digamos, como más de cambiar lo que tenemos para que sea un poco menos malo de lo que hay hoy en día. Y ahí se me ocurrió un ejemplo de cuando hicimos esto de cambiar el legajo para abrir las historias clínicas y qué datos se toman, había un campo que decía nombre de elección. Decía nombre y ahí se colocaba habitualmente el nombre del DNI, y había otro campo que era nombre de elección. La Ley de Identidad de Género define que las personas, cualquier persona, nos podemos anotar con el nombre que querramos, no importa inscribir el nombre del DNI. Entonces, cuando fuimos a hacer esa adecuación, decidimos sacar el campo nombre de elección. Y ahí nos encontramos con que los equipos de guardia del hospital, cuando se acercaba una persona que se acercaba por primera vez y no tenía historia clínica, y llenaban ese papel, usaban el campo nombre de elección para todas las personas que se acercaban, no solo para las personas trans. Entonces, una persona que se acercaba y que su nombre decía Roberto Ramírez, y el nombre de elección era Cachito, lo trataban por Cachito. Y sabemos que en cualquier atención de salud, pero sobre todo en salud mental, poder generar ese lazo, reconocer a esa persona como una persona que se llama Cachito, que no importa qué diga su DNI, todos sus vínculos son como Cachito, tiene una fuerza muy importante, tiene una capacidad de construir un vínculo en salud que es distinto a decirle Ramírez. Y cuando fuimos a sacar ese campo nos generó como una dificultad, porque fue tipo, porque si hiciéramos esto con todas las personas, podríamos generar vínculos más amorosos en nuestra forma de atender. Y acá me parece que es re interesante identificar cómo modificaciones que propone una perspectiva queer del mundo, una perspectiva trans del mundo, una perspectiva no heterosexualizada del mundo, pueden generar mejorías para toda la población, ¿no? Porque está este discurso común de los trans se hacen derechos para ellos solos, y la Ley de Identidad de Género en ningún momento habla de personas trans, habla de personas. Todas las personas de este país tenemos derecho a la identidad de género por esa ley, digamos. Entonces, como modificaciones que se hacen desde una perspectiva no cis, no hetero, pueden generar mejoras en la atención de toda la población. Eso lo pienso como en una primera instancia, ¿no? Como en un primer tiempo, como modificar lo que ya tenemos para que desde una perspectiva inesperada pueda ser mejor para todo el mundo. Y en un segundo tiempo hagamos pelota a todas las normas,
rompamos este mundo, esta forma de organizarnos que tenemos y construyamos otro. El otro día estábamos en un congreso de trabajo social y alguien menciona que en una cárcel donde hay un pabellón de travestis, existe el conflicto de que no saben quién las puede cachar, ¿no? Porque no hay travestis policías. Y una respuesta posible podría haber sido, no, es que necesitamos travestis policías. Y para mí la respuesta es, necesitamos que no exista más la cárcel. O sea, la salida no es que tengamos travestis policías que puedan ir a cachar a esas personas. La salida es tirar abajo los muros, el abolicionismo penal y construir otra forma de vincularnos. Que eso lo podemos aplaudir y festejar y es precioso, es un sueño maravilloso que a mí me interesa que construyamos hacia ahí, pero también hay que reconocer que en el durante tenemos que encontrar como otras formas, digamos. Bueno, creo que desde una institución de salud mental que trabaja para garantizar derechos de todas las personas y con un enfoque que tratamos de que las personas trans puedan sentirse también acogidas dentro de esta institución, siempre se nos generó mucho conflicto cuando empezamos a trabajar la temática entre esta contradicción de que la ley propone la no patologización de las existencias trans, trabajando desde un hospital de salud mental queriendo garantizar la salud integral de todas las personas. Es bastante complejo el debate de en qué lugar nos ponemos para hacer la atención en relación a esta población. Por un lado, quería saber qué opinión tenés vos en relación a los cuidados específicos en salud mental, si es que existen realmente para poder pensar a la población trans. Y sobre todo me parece que lo que me interesa en relación a lo que venimos hablando es poder pensar qué acciones o qué cambios tendríamos que tener como trabajadores de la salud y no generar una expulsión por ser un hospital de salud mental y que las personas no quieran venir acá porque está en contra un poco de la cuestión ideológica de la no patologización, ¿no? Como hay cierta complejidad en la atención en nuestro hospital. Como bien decías, la ley de salud mental, nuestra preciosa ley de salud mental, que es promulgada 2 años antes que la ley de identidad de género, ya en su artículo número 3, si no me equivoco, de alguna forma ilegaliza la patologización de las personas no heterosexuales y las personas no cis, ¿no? Dice que no se puede construir un diagnóstico únicamente sobre la base de la identidad de las personas. Eso es maravilloso a nivel global, ¿eh? A nivel mundial, Argentina tiene unos marcos legislativos casi que incomprensibles de lo maravillosos que son. Pensemos que hay muchísimos países en este mundo en donde tener un diagnóstico, ¿no? Ser reconocido como una persona enferma por ser trans es requisito para poder acceder a prestaciones en salud. Vos querés hormonizarte, vos querés intervenir quirúrgicamente tu cuerpo, vos querés tan simple algo como una consultoría, alguien que te acompañe en pensar qué estrategias podés aplicar en tu transición y necesitas que el sistema de salud venga y diga, no, si esta persona está enferma, entonces vamos a permitirle hacer todo esto. Hay países en donde necesitamos ese diagnóstico para hacer el cambio registral. Pero bueno, ¿no? Entre esas leyes maravillosas que tenemos y la vida real y nuestras instituciones y las personas que trabajan en ellas, hay una distancia. Hay una distancia que a veces podemos saldar y a veces no tanto, a veces nos queda más lejos. Y también existe esta tensión que vos bien marcás entre acercarse o no acercarse a un dispositivo de salud mental, porque sabemos que históricamente ha sido la salud mental la que ha patologizado a las personas no cis y no heterosexuales. La mayoría de diagnósticos que han marcado a las personas no heterosexuales y a las personas no cis en la historia de la humanidad vienen de la salud mental. Entonces, claro, imagínate, si sabemos que históricamente nos han dicho que estamos enfermes, que estamos locos, que no cumplimos con los estándares de existencia que pone este mundo, y me va a costar un montón acercarme a ese hospital por miedo, ¿no? Mario Peceni, que es un sociólogo que es investigador, habla de un concepto que a mí me sirve mucho para esto, que se llama anticipación de la discriminación. Son las personas que deciden no acercarse a las instituciones directamente, sabiendo que van a sufrir actos discriminatorios. Y para mí acá necesitamos comprometernos en reconocer esa tensión, ponerla sobre la mesa y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Porque me parece que la salida está en
No generar lógicas patologizantes, como por ejemplo pensar que todos los padecimientos de una persona tienen que ver con su identidad, ¿no? Pensamos que las personas trans que llegan al hospital, todo lo que sufren es porque son trans, ¿no? Va a venir a hablarme de que es trans. Tal vez no, ¿no? Tal vez sus conflictos tienen que ver con cuestiones con sus amigues, tal vez tienen que ver con cuestiones familiares, tal vez él está pasando algo horrible en el trabajo y necesita hacer terapia para poder elaborar esas ideas. Y a la vez de que no pensamos que todos los padecimientos tienen que ver con esa identidad, reconocer las violencias sistemáticas que esa persona probablemente sufra en su vida cotidiana. Entonces ahí tenemos un punto difícil de encontrar, ¿no? Porque a veces nos pasamos de esto que decías, ¿no? No vamos a hablar de su identidad acá porque si no puede parecer patologizante y no sé qué. Y tal vez esa persona está sufriendo, por ejemplo, violencias en la calle, sistemáticas, y ahí hay un sufrimiento que tiene que ver con eso. Es agotador, seguramente, andar por la calle todo el tiempo y que todo el mundo te esté mirando, te haga comentarios, se desubique, ¿no? Entonces, para mí hay un trabajo muy minucioso que le toca hoy en día a la salud mental, y no porque seamos reprogres y querramos hacer algo mejor para las personas, no porque es un favor que se le hace a las personas trans, porque corresponde legalmente, porque es la ley de salud mental y la ley de identidad de género las que se tienen que aplicar en estas instituciones, y porque corresponde éticamente después de 2 siglos por lo menos de patologización, violencia, expulsión, intervenciones súper intrusivas, y hacerse cargo de toda esa historia y generar un vínculo de acompañamiento de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados. No sé si se puede reparar esa violencia, pero sí reconocer que ha existido e intentar producir algo novedoso, digamos. Sí, y sobre todo que, en primer lugar, como trabajadores de salud, nuestro foco es no dañar, y seguimos dañando en un montón de ocasiones. Yo creo que ahí lo de desarmar el privilegio sí se empieza por ahí, por lo menos como nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud de no seguir dañando. De mínima tenemos que estar súper formados y conocer el marco legal, ¿no? Como que es lo básico, que por suerte en nuestro país es bastante interesante y me parece que busca garantizar derechos. Yo acá creo que en el libro mencionás ciertas cuestiones del autocuidado, pero ahora creo que también poner la responsabilidad, ¿no? Como en las personas trans, ahora que repienso un poco la cuestión, termina como sacando el foco que vos decís de dar vuelta el lente y pensarnos como nosotros los responsables de garantizar la salud de toda la población, sin dejar de incluir a ninguna de estas alteridades que mencionás en relación al género, a la raza, a la sexualidad, a la clase, etc. Entonces pienso que la comunidad trans históricamente tiene como cierta cuestión de, bueno, como las instituciones no nos alojan, generamos redes o generamos diversas estrategias para cuidarnos nosotros. No sé, ¿qué pensás en relación a esto del autocuidado y las responsabilidades institucionales o estatales para garantizar la salud, ¿no? En el libro yo hablo de una forma que existe en las comunidades no cis y no heterosexuales de elegir con quiénes atendernos, ¿no? Esto es algo que aprendí de las lesbianas. Como históricamente los prestadores de salud, ¿no? Médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, han tenido prácticas muy patologizantes, muy violentas, expulsivas. Las tortas se organizan hace muchísimos años en armar recurseros. Che, yo fui a esta ginecóloga y es re piola. Yo fui a este cirujano, no lo recomiendo. Y entonces armar pequeñas referencias que circulan. En el texto yo cuento que las primeras que yo veía eran Excels, después eso se pasó a Facebook, y de Facebook y hoy en día existe el recursero.info, que es un recursero hecho por y para personas trans, que un poco intenta hacer esto, ¿no? Referencias de las mismas personas que se han atendido con esos profesionales para ver si lo elijo o no lo elijo, ¿no? Para mí, en el mundo queer, en el mundo no paqui, no cis, no hay nada más colectivo que el autocuidado. O sea, porque parece que el autocuidado se enmarcara en un lente individualista neoliberal en donde yo me cuido a mí y soy recapo porque no necesito a nadie.
Y las comunidades queer nos han enseñado que no hay nada más lejano que eso de la vida real, digamos, ¿no? Y sobre todo con las estructuras de precariedad que tenemos en nuestras vidas cotidianas. Entonces pienso esto, ¿no? Hay algo de la colectividad, hay algo de encontrarse, hay algo de pasarse data aún a personas que no conoces, que nunca viste en tu vida, que tal vez no vas a generar un vínculo con esa persona, pero sí te parece importante que no la pase mal, por ejemplo, ¿no? Que no vaya a un MI que le va a hacer comentarios desubicados, aunque solamente sea un traumatólogo del tobillo, me dolió el tobillo, voy y me empieza a decir cualquier cosa. Entonces, como tal vez traer esto, ¿no? Las comunidades queer, las comunidades lésbicas, gays, trans, nos han enseñado que la salida es colectiva, que no hay otra. Si la salida no fuese colectiva, nuestro hospital no tendría la cantidad de población trans que tiene hoy en día, digamos, ¿no? Si no existiera ese boca en boca de cómo llegan las personas que se atienden acá, no estaríamos acá. Y ahí también me parece que en este ida y vuelta que vos decías de entre el autocuidado y la responsabilidad del Estado, ¿no? De cuidar a las personas, hay una tarea que para mí este hospital la viene haciendo y es importante seguir alimentando, que es ir a buscar a las personas que no llegan. El Hospital Bonaparte tiene un equipo que va a atender al Hotel Gondolín una vez por semana hace años. Bueno, esa es una estrategia del Estado haciéndose cargo de que esas personas no pueden llegar porque el sistema las violenta sistemáticamente. Entonces vamos a ir nosotros a atender ahí. Entonces me parece que es esto, ¿no? Esta tensión que decías entre el autocuidado, el cuidado colectivo y el Estado haciéndose cargo de que tiene que ser, no tiene que ser, es el responsable del cuidado de las personas. Muchas gracias por todo lo que estuvimos hablando hoy, la verdad que súper interesante y enriquecedor. Y bueno, espero que la próxima te llamemos para hablar de reducción de riesgos y daños en consumo. Yo también quería agradecer al equipo de comunicación del hospital que viene planificando, armando, diseñando y soñando este podcast. Y muchas gracias, Cris, por las preguntas, por el encuentro, por el diálogo. Y también muchas ganas de escuchar los capítulos que vengan más adelante, que ahí nos fueron chusmeando algunas cosas y se vienen cosas muy potentes. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Rompecabezas. Rompecabezas. Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte.